Han pasado 20 años desde que Eva Fuentes volvió a ponerse de pie por última vez, y en ese tiempo había construido un imperio lo suficientemente frío como para igualar su silencio. Dirigía Fuentes Acceso, un conglomerado de logística y tecnología médica valorado en miles de millones, desde una silla de ruedas, con una mirada capaz de aplastar a una sala llena de abogados sin levantar la voz más allá de un murmullo. Los mejores neurólogos del país habían firmado la misma conclusión. Permanente, irreversible, final. Entonces, una tarde lluviosa de martes, un repartidor llamado Nicolás Herrera cruzó la puerta de su oficina en el ático llevando solo un sobresellado con documentos. Se quedó el tiempo suficiente para notar lo que 20 años de expertos no habían visto. Miró sus pies. Permaneció en silencio durante 3 segundos que se sintieron como 3 minutos, y luego dijo las palabras que resquebrajaron los cimientos de todo: «Usted no está completamente paralizada, señora». La sala quedó en silencio. 2 décadas de certeza comenzaron a fracturarse. Si crees que la verdad puede resucitar una vida, quédate hasta el último momento. La lluvia había estado cayendo desde el mediodía, y para las 4 de la tarde había convertido las calles del centro en espejos oscuros. La Torre Fuentes Acceso se elevaba 42 pisos sobre el distrito financiero, un monumento de acero y vidrio que anunciaba la permanencia de su dueña a cualquiera que se molestara en mirar hacia arriba. En el piso 39, detrás de ventanales de suelo a techo, Eva Fuentes estaba en medio de una revisión trimestral que ya había hecho sudar a 2 vicepresidentes senior a través de sus cuellos. Estaba sentada a la cabeza de la mesa en su silla de ruedas de carbono personalizada, nunca del tipo médico estándar, no en su edificio, y no estaba alzando la voz. Nunca alzaba la voz. El silencio que dejaba caer después de una mala cifra era peor que un grito. Su asistente, Hannah Ríos, estaba cerca del aparador con una tableta, monitoreando la sala como una azafata monitorea turbulencias, mirándolo todo, sin mostrar nada. Nicolás Herrera llegó al piso 39 a las 4:17. Tenía 34 años, llevaba una chaqueta empapada por la lluvia con el cuello levantado y cargaba un sobre impermeable etiquetado como «Documentos confidenciales de la Junta, entrega manual exclusiva». Llevaba trabajando desde las 6 de la mañana. Le dolía la rodilla izquierda por una lesión en un muelle 2 semanas atrás, y en el fondo de su mente estaba la persistente aritmética de las colegiaturas de su hija y el alquiler que vencía en 11 días. La recepcionista lo hizo pasar. Se movía con eficiencia, como los hombres que trabajan en oficios físicos se mueven en espacios no diseñados para ellos, sin ego, sin tocar nada que no necesitara ser tocado. Entró en la sala de juntas en el momento equivocado, o quizás en el único momento posible. Las cabezas se giraron. Carlos Fuentes, de 62 años, situado a la derecha de Eva como siempre lo estaba, frunció el ceño ante la interrupción. Nicolás se movió para dejar el sobre en la mesa auxiliar. No se suponía que se quedara. No se suponía que notara nada, pero sus ojos, entrenados durante años en un centro de rehabilitación física antes de que la vida lo redirigiera, hicieron lo que siempre habían hecho, observaron sin pedir permiso. Eva estaba hablando cuando una puerta pesada en otra parte del edificio se cerró de golpe, enviando una vibración baja a través del piso. Su pie derecho se movió casi imperceptiblemente. Los dedos de su pie izquierdo se encogieron ligeramente, solo una vez, un reflejo que nadie en la sala pareció registrar. Nicolás lo registró. Se quedó 3 segundos más de lo debido, con los ojos yendo de sus pies a la arquitectura de su postura, la forma en que su núcleo se sostenía, la manera en que los músculos de sus muslos mostraban el más leve indicio de tensión que no pertenecía a un cuerpo sin vía motora por debajo de la cintura. Debería haberse ido. Todo acerca de la situación le decía que se fuera, pero algo más antiguo que su buen juicio no le permitió callarse. Disculpe, dijo, no a Carlos ni a la Junta, sino a Eva. Lamento interrumpir, pero usted no está completamente paralizada. La sala detonó en silencio. Carlos se levantó de su silla. La mano de Hannah se quedó congelada sobre su tableta. Eva Fuentes se quedó muy quieta, la quietud de una persona que acaba de escuchar algo que toca una fibra que se había convencido de que ya no existía.
La seguridad llegó en 45 segundos. El rostro de Carlos había pasado de la irritación a algo que parecía, para quien prestara atención, mucho miedo. Nicolás ya estaba siendo guiado hacia la puerta. No opuso resistencia. Solo se detuvo en el umbral y miró directamente a Eva. Si me equivoco, dijo en voz baja, olvide que estuve aquí. Pero si tengo razón, entonces alguien le ha robado 20 años de su vida. La puerta se cerró. Eva permaneció perfectamente quieta. Las cifras trimestrales seguían en la pantalla al fondo de la sala. No volvió a mirarlas. El apartamento que Nicolás compartía con su hija, Sofía, estaba en el cuarto piso de lo que una vez fue un almacén textil. Subió las escaleras sin pensarlo. El sonido de su llave en la cerradura era siempre el momento en que el peso del día se desplazaba, no se levantaba, pero se desplazaba hacia algo que se podía llevar de otra manera. Sofía estaba en la mesa de la cocina haciendo la tarea, con el pelo en dos coletas desiguales que se había arreglado sola a los 6 años y nunca había revisado. Ahora tenía 7. Lo miró y lo evaluó como los hijos de padres solteros aprenden a evaluar temprano. Leyendo la posición de sus hombros, los detalles de su rostro. Te ves raro, dijo. Día largo, dijo él. ¿Pasó algo? Le contó la forma básica, no el contexto corporativo, no los nombres, solo lo que había visto y lo que había dicho. Le dijo que probablemente había dicho algo que no debería haber dicho a alguien mucho más poderosa que él. ¿Era verdad?, preguntó Sofía. Creo que sí, dijo él. Entonces, ¿por qué no lo dirías? No tuvo una buena respuesta para eso. Su historial no era complicado, pero era del tipo que las salas de juntas como la de Eva Fuentes no considerarían relevante. Había pasado 3 años como auxiliar de fisioterapia en el Centro de Rehabilitación Meridiana, desarrollando un ojo para los cuerpos y las formas en que sanaban o no lograban sanar. Estaba a 2 semestres de completar un programa de asistente de fisioterapia cuando su esposa, Clara, fue diagnosticada con un cáncer de rápida progresión que la mató antes del primer cumpleaños de Sofía. El programa no encajó en la vida que siguió. Había hecho las paces con ello como la gente hace las paces con las cosas que no puede cambiar, no mirándolas demasiado directamente. Lo que le había quedado era el instinto clínico, particularmente el recuerdo de un paciente que había pasado 4 años en un centro de cuidados convencido por diagnósticos acumulados de que no tenía función significativa en su extremidad inferior izquierda, hasta que alguien miró el expediente, miró al hombre y concluyó que ambos contaban historias diferentes. Ese paciente había salido caminando con un bastón 14 meses después. El diagnóstico original había sido copiado y respaldado tantas veces que a nadie se le ocurrió cuestionar sus premisas iniciales. A las 8:15 de esa noche, su teléfono mostró un mensaje de su despachador, servicio suspendido por 3 días en espera de revisión de una queja presentada por un cliente por conducta no profesional. Lo leyó 2 veces, dejó el teléfono boca abajo y terminó de lavar los platos. Lo que no sabía era que 40 pisos sobre la ciudad, Eva Fuentes no había dormido y le había dado a Hanna Ríos una sola instrucción antes de despedir a todos por la noche: averigua todo sobre el repartidor. La historia de cómo Eva Fuentes se había convertido en la persona que era podía contarse en un solo momento, aunque habían pasado 20 años para comprender completamente sus dimensiones. Tenía 18 años cuando su padre, Tomás, la llevó a una gala benéfica una tarde lluviosa de noviembre. Habían estado discutiendo en el asiento trasero por algo que ya no podía recordar con precisión cuando el coche fue impactado lateralmente por un vehículo que se saltó un semáforo en rojo a 65 km/h. Tomás Fuentes murió en la ambulancia. Eva despertó en una sala de recuperación con paredes blancas y el rostro del doctor Ricardo Cuenca, quien vestía su autoridad como ciertos hombres visten relojes caros, no porque necesiten saber la hora, sino porque quieren que la sala sepa que pueden permitírselo. Explicó con la compasión particular de un hombre que entrega un veredicto que ya había archivado en el juzgado: la lesión medular fue grave. El pronóstico es parálisis permanente de cintura para abajo. No volverá a caminar. Tenía 18 años. Acababa de enterrar a su padre.
No tenía a nadie que le dijera que una segunda opinión no solo era su derecho, sino su obligación. En los años siguientes, hizo lo que hacía con cada restricción imposible, trabajó alrededor de ella. Construyó fuentes de acceso desde una modesta participación familiar hasta una fuerza genuina en tecnología y logística médica, impulsada en parte por una ironía que nunca reconoció públicamente, que la industria más relevante para los cuerpos y la curación era la que había elegido dominar. Desarrolló una reputación de crueldad que era mayormente precisa, y una frialdad que era en parte actuación y en parte tejido cicatricial. Carlos había estado ahí durante todo eso, el hermano menor de su padre, su apoderado familiar, su asesor más confiable, o eso había creído. Se sentaba en la mesa de cada decisión importante, siempre citando la necesidad de proteger la empresa y, por extensión, protegerla a ella. Ricardo Cuenca había seguido siendo su neurólogo, su certeza profesional moldeando los términos de toda su vida adulta. No había mirado sus archivos médicos originales en años. Esa noche, los sacó del gabinete cerrado con llave y los leyó en la oscuridad. Enterradas en las notas iniciales de la noche del accidente, breves, casi casuales, con la letra de un residente que no había dormido en 20 horas, había una línea. La paciente reporta sensación punzante en extremidad inferior izquierda antes de la segunda sedación. Posible presentación incompleta. Se recomienda evaluación confirmatoria antes de la clasificación final. Lo leyó 3 veces. Luego pensó en algo que no se había permitido pensar en mucho tiempo, el momento antes de la segunda cirugía, acostada en una camilla, viendo pasar las placas del techo, ¿había sentido? Se había dicho a sí misma durante años que era sensación fantasma, que el dolor distorsionaba su sistema nervioso haciéndole mentir. ¿Había sentido algo real? Cerró el archivo. Se quedó en la oscuridad durante mucho tiempo. Por la mañana, le dijo a Hannah. Organiza una reunión privada con el repartidor. Nadie más debe saberlo. Nicolás llegó al ático a las 9 de un miércoles por la noche, esperando ser demandado o tener que firmar algo que lo obligara a fingir que nunca había hablado. Eva estaba sola, sin Carlos, sin asistentes, solo una mujer en una silla de ruedas en una habitación bien iluminada. Su postura era recta como siempre, su expresión cautelosa, pero cubriendo algo que parecía, si se prestaba atención, esfuerzo. ¿Por qué lo dijo?, preguntó. Sin preámbulos. Él se sentó frente a ella y le contó llanamente lo que había observado. La respuesta involuntaria del pie cuando la vibración atravesó el piso, la arquitectura del cuádriceps conservada, inconsistente con una interrupción motora completa durante 2 décadas, la activación troncal bilateral visible en su postura y las sensaciones de ardor nocturnas, del tipo que las personas con lesiones medulares incompletas describen como exasperantes precisamente porque demuestran que el sistema nervioso aún está transmitiendo algo. Ella se quedó quieta cuando dijo esa última parte. Un tipo diferente de quietud. No le he contado eso a nadie, dijo. Lo sé, dijo él. Por eso. Fue cuidadoso en dejar claro que no era médico. No tenía credenciales clínicas, pero había trabajado junto a suficientes fisioterapeutas para saber que la certeza diagnóstica, una vez registrada en un expediente, tenía la costumbre de reproducirse sin ser desafiada, cada nuevo médico remitiéndose al anterior, la evaluación original acumulándose como una deuda que nadie había auditado. No le ofrezco una cura, dijo. Le sugiero que su diagnóstico podría necesitar ser revisado por alguien que no estuviera allí la primera vez. Ella lo estudió como estudiaba los contratos, buscando la letra pequeña. ¿Por qué le importa?, dijo. Porque he visto a demasiadas personas a las que se les enseñó a rendirse porque alguien más no quiso admitir que estaba equivocado. Ella abrió la boca para responder. La puerta al fondo de la habitación se abrió. Ricardo Cuenca estaba en la entrada, con una tarjeta de acceso aún en la mano, la corbata aflojada. Sus ojos pasaron de Eva a Nicolás, y en el medio segundo antes de que arreglara su expresión en preocupación profesional, algo más cruzó su rostro, la mirada de un hombre que acaba de encontrar algo donde no había dejado nada. El descarte de Ricardo hacia Nicolás fue cortés y minucioso,
y lo entregó con la sonrisa de un hombre cuya experiencia nunca había sido desafiada formalmente. Lo describió como un lego bien intencionado que había confundido la compensación postural normal con algo clínicamente significativo. Las explicaciones fueron fluidas y completas. Sus manos, mientras las daba, no estaban firmes. Carlos llegó a la mañana siguiente y expuso las consecuencias prácticas. Reabrir un expediente médico de 20 años significaba exposición a litigios, interés de la prensa y volatilidad de las acciones. Con una presentación trimestral en 6 semanas, el momento, dijo, no era bueno. Eva no dijo nada. Miró sus manos. Lo que Carlos y Ricardo no sabían era que Hanna Ríos ya había comenzado una búsqueda silenciosa por su cuenta. Tenía acceso a archivos que la empresa no había asegurado adecuadamente porque nadie imaginó que Eva quisiera mirar hacia atrás. Encontró un vacío. No inusual en apariencia, pero estructural, en una categoría específica de documentos de un rango de fechas concreto, ausente de una manera que tenía una forma reconocible. Se lo llevó a Nicolás a través de un canal secundario porque confiaba en él tanto como confiaba en cualquiera, que no era mucho, pero más de lo que confiaba en las personas que habían estado ahí desde el principio. Juntos, encontraron 3 cosas. La primera fue la nota del residente de la evaluación posterior al accidente, la misma que Eva había encontrado en su archivo privado, pero esta copia llevaba una anotación adicional que sugería pruebas neurológicas confirmatorias antes de la clasificación final. Esa anotación no había llegado al resumen formal. La segunda fue un memorando mecanografiado, sin fecha en el registro oficial, pero rastreable por metadatos de formato, que proponía una consulta con un especialista independiente durante el primer año de cuidado de Eva. Había sido archivado y luego dejó de existir hasta que Hanna lo encontró en un directorio que había sido archivado sin ser eliminado correctamente. La tercera fue la cronología de las decisiones quirúrgicas. El segundo procedimiento había sido autorizado dentro de las horas posteriores a la primera evaluación, inusualmente rápido para un caso de esta complejidad. El protocolo de tratamiento que siguió se parecía menos a una rehabilitación agresiva y más a un manejo a largo plazo de una condición particular fija. Ricardo, cuando se le confrontó con los documentos, los llamó fragmentos descontextualizados y explicó los vacíos como artefactos de migración. Sus explicaciones fueron completas y creíbles. Sus manos no estuvieron firmes otra vez. Eva le dijo a Hanna esa noche, identifique a la doctora Chloe Méndez y organice una consulta. Ricardo había descartado a Méndez 2 veces a lo largo de los años por nombre. Eso, decidió Eva, era la recomendación más confiable que había recibido. La doctora Chloe Méndez dirigía una práctica neuroquirúrgica independiente fuera del sistema hospitalario, lo que significaba que no tenía lealtades institucionales y no debía rendir cuentas a nadie más que a sus pacientes y su propio juicio clínico. Revisó la historia completa de Eva durante 3 días, ordenó nuevas imágenes en un centro independiente y realizó el examen clínico más minucioso que Eva había experimentado en una década. La lesión original había sido grave, pero no, en estricta clasificación clínica, una lesión completa. Existía arquitectura neural preservada por debajo del nivel de la lesión. La nota temprana del residente había sido correcta. Una evaluación adecuada en su momento probablemente habría producido una clasificación diferente, incompleta, en lugar de completa, lo que habría desencadenado una vía de rehabilitación completamente diferente. Esa vía nunca se había seguido. En su lugar, años de inmovilización, la ausencia de estimulación de recuperación dirigida y un enfoque de manejo del dolor que suprimía, en lugar de involucrar, el sistema nervioso habían producido lo que Chloe describió como letargo funcional, en lugar de pérdida estructural permanente. El cuerpo no se había rendido. Había sido manejado hacia la quietud. Quedaba tejido viable. Quedaban vías. Una descompresión quirúrgica de una región específica, seguida de rehabilitación intensiva, ofrecía una posibilidad real de retorno funcional significativo. No garantizado, no indoloro, no rápido, pero real. Eva se quedó con esto durante mucho tiempo después de que Chloe terminara de hablar.
Es posible, dijo cuidadosamente, que las decisiones tomadas en mi cuidado no fueran simplemente conservadoras, sino que estuvieran estructuradas para prevenir la recuperación. Chloe eligió sus palabras. Lo que puedo decir es que si la anotación temprana fue suprimida, en lugar de ser ignorada, eso no sería un error de buena fe. Y el protocolo de tratamiento posterior, visto bajo esa luz, no es consistente con las mejores prácticas de manejo de una lesión incompleta. 20 años, dijo Eva. Sí, dijo Chloe. Lo siento. Lo que rompió algo dentro de Eva no fue la esperanza. Se había disciplinado contra la esperanza durante tanto tiempo que apenas la reconocía. Fue el recuerdo de la camilla, las placas del techo, el momento antes de la segunda sedación, cuando había sentido lo que pasó 20 años convenciéndose de que era sensación fantasma. Había estado equivocada al no creerse a sí misma. Y alguien había mirado la evidencia y había decidido no seguirla. Se giró hacia Hannah. Programé una reunión con Ricardo y mi tío. Juntos, les hizo una sola pregunta en una habitación con solo Hannah como testigo. ¿Cuándo lo supieron? El silencio que le respondió fue, en su manera, una confesión completa y detallada. Nicolás no había planeado volverse central en nada de esto. Era un repartidor con un contrato suspendido y una hija que lo necesitaba en casa a las 6. Cada instinto razonable le decía que Eva tenía los recursos y la infraestructura para manejar lo que viniera sin él, y que el movimiento correcto era regresar a su vida ordinaria. Se lo dijo a Sofía una noche mientras ella dibujaba en la mesa de la cocina. Pero ella necesita un amigo, dijo Sofía sin levantar la vista. Tiene gente a su alrededor, dijo él. Eso no es lo mismo, dijo Sofía, en la forma en que los niños de 7 años a veces cierran todas las vías de desacuerdo. Eva lo llamó a la tarde siguiente, no a través de Hannah, sino ella misma, desde un número que no había usado antes. No le pidió que fuera un médico o un héroe ni nada que no fuera. Dijo que necesitaba, para este capítulo particular, al menos una persona que no tuviera nada que ganar con que ella permaneciera exactamente como estaba. Rechazó la suma de dinero que ella nombró. Le dijo que el pago cambiaría lo que la cosa era, y la cosa tal como era, el simple hecho no monetizado de que él le había dicho la verdad y ella lo había escuchado, era la única versión con la que podía vivir limpiamente. Ella se quedó callada un momento. Entonces, dijo, no sé qué hacer con personas como tú. Solo soy una persona normal, dijo él. Lo sé, dijo ella. Y había algo en su voz que sugería que no había conocido suficientes personas normales. Unos días después, Sofía llegó de la escuela y encontró a una mujer que no conocía sentada en la sala bebiendo té de la taza con el mango roto. Evaluó a Eva con la atención particularmente poco sentimental de un niño que hace inventario antes de que la cortesía anule la observación. ¿Te cansas?, preguntó Sofía, ¿de tener que ser siempre tan fuerte? Nadie en la vida profesional de Eva habría preguntado eso. Llegó a algún lugar donde ninguna respuesta preparada podía desviarla. Sí, dijo Eva en voz baja. Me canso. Eva se quedó a cenar. Observó a Nicolás y Sofía moverse el uno alrededor del otro en la pequeña cocina con la coreografía inconsciente de personas que han estado construyendo un hogar con materiales limitados durante mucho tiempo y están orgullosas de ello, aunque ninguno habría usado esa palabra. Se fue conduciendo esa noche llevando algo que no había sostenido en mucho tiempo y no podía nombrar con precisión, no esperanza, que era demasiado grande, sino algo más pequeño y más duradero. Llamó a Chloe Méndez por la mañana. Programe la cirugía. Carlos se enteró en 48 horas a través de su propia red. Actuó rápido. Contactó al equipo legal, planteó preguntas sobre influencia cognitiva y capacidad de toma de decisiones, y comenzó a preparar el terreno para convocar una sesión de emergencia de la Junta durante la ventana de recuperación de Eva, cuando ella estaría, en su marco, temporalmente incapacitada. Había estado preparándose para alguna versión de esto durante años, con la paciencia de un hombre que siempre había sabido que la persona entre él y la autoridad eventualmente se volvería vulnerable. Ricardo contactó a 2 periodistas médicos que había cultivado durante años. La historia que comenzó a circular,
cuidadosamente distanciada para que nada pudiera rastrearse, presentaba a Eva como una mujer manipulada por un extraño, un repartidor sin credenciales, que había explotado su vulnerabilidad por motivos no claros pero ciertamente sospechosos. El nombre de Nicolás apareció en una noticia cercana al chisme al final de la semana. Lo leyó en su mesa de la cocina mientras tomaba café. Dejó el teléfono y no dijo nada. Sofía lo leyó por encima de su hombro. ¿Vas a hacer algo al respecto? Voy a seguir haciendo lo que ya estoy haciendo, dijo él. Ella asintió. Eso le pareció correcto. La cirugía duró 4 horas y media. Nicolás se sentó en la sala de espera con Hannah a su izquierda y Sofía a su derecha, habiendo sacado a esta última de la escuela con una nota que decía, emergencia familiar, lo cual no era del todo exacto pero era lo más cercano que pudo manejar. Chloe salió a las 6:15. Técnicamente exitosa, pero no había mejora inmediata de la que hablar. La recuperación se medía en semanas y meses. Eva despertaría con dolor. No se pondría de pie. El potencial de retorno funcional existía, pero solo un proceso de rehabilitación largo y difícil podría actualizarlo. Cuando Eva volvió en sí en la sala de recuperación, tenía un dolor significativo, lo cual se esperaba. Lo que no había preparado, a pesar de que le habían dicho que era posible, era la brecha entre lo que había esperado en silencio y lo que su cuerpo presentaba. Apartó la cara de la habitación. Nicolás se sentó en la silla junto a su cama. Era bueno en el silencio y lo usó ahora. Después de un tiempo, ella dijo, cruda y baja, fui estúpida al tener esperanza. Fue humana, dijo él. Quizás por primera vez en mucho tiempo. Se quedó callado otra vez. Entonces, por primera vez en 20 años, estás luchando contra algo real, no contra el veredicto que alguien te entregó, sino contra la cosa real. Ella no respondió. Pero dejó de apartarse. A la mañana siguiente, durante una evaluación guiada cuidadosamente, el fisioterapeuta le pidió a Eva que resistiera una presión dirigida contra su rodilla. Solo intente. Solo vea. La rodilla de Eva resistió durante 3 segundos, no poderosamente, no limpiamente, pero con intención voluntaria demostrable. No fue un milagro. Fueron 3 segundos, pero fueron 3 segundos que no habían existido en el registro oficial de su vida durante 20 años. La rehabilitación que siguió fue brutal en la forma específica y poco glamorosa en que la recuperación real es brutal, no dramática de una manera que pudiera comprimirse en un resumen, sino agotadora, inconsistente y desmoralizante intermitentemente. Hubo sesiones que se sintieron como progreso y sesiones que no se sintieron como nada en absoluto. Eva, que había construido un imperio sobre la premisa de que la voluntad era suficiente para superar la mayoría de los obstáculos, descubrió que la voluntad era necesaria pero no suficiente, que el cuerpo tenía su propio ritmo y no podía ser intimidado, solo trabajado con él. Nicolás visitaba cuando podía, generalmente con Sofía, y su papel se había asentado en algo que desafiaba una descripción fácil. No era su terapeuta. No era su novio. Era una persona que se presentaba y le decía la verdad sobre su progreso, sobre su retirada a la fría personalidad ejecutiva cuando el trabajo se ponía difícil, sobre el hecho de que esa armadura particular, cualquiera que fuera su utilidad profesional, no iba a sacarla adelante. Hannah, mientras tanto, había estado ensamblando documentación con eficiencia silenciosa. Ricardo Cuenca había recibido pagos de consultoría de la Fundación Familiar Fuentes durante 14 años. No ilegal en apariencia, pero notable en su momento y en la ausencia de cualquier producto de consultoría documentado que les correspondiera. Carlos había intervenido por escrito en al menos 3 ocasiones para rechazar consultas de especialistas independientes propuestas durante la primera década de cuidado de Eva. Había firmado esos rechazos como su representante médico autorizado, un estatus que ella le había otorgado cuando confiaba en él completamente porque él parecía ser la única persona que se había quedado. Cuando Eva comprendió la forma completa de ello, no solo la cobertura profesional de Ricardo, sino los años de mantenimiento cuidadoso, la forma en que su parálisis había sido preservada porque su permanencia servía a personas que ella creía que la protegían, no lloró. Ya había llorado en la sala de rehabilitación por los 20 años.
Esto era la sensación fría y clara de una mujer que ha entendido el marcador y está calculando cómo saldarlo. Se puso de pie por primera vez en un ejercicio de barras paralelas 4 semanas después de la cirugía. Cada músculo por debajo de su cintura gritó su confusión al ser recordado de algo que se le había impedido practicar durante 2 décadas. Se mantuvo de pie durante 11 segundos. Bajó temblando y tuvo que sentarse 20 minutos antes de poder hablar. Cuando pudo hablar, le dijo a su terapeuta, otra vez. 6 semanas después de la cirugía, Carlos presentó la resolución de emergencia de la Junta. La había cronometrado cuidadosamente, declaraciones juradas de 2 miembros de la Junta, la alegación de toma de decisiones alterada, la remoción de Eva de la autoridad ejecutiva pendiente de revisión de competencia. La sesión estaba programada para las 2 de un jueves. Eva se enteró a las 8 de la mañana. Miró a Hannah. Prepárame, dijo. La sala de juntas estaba llena. Se había invitado a observadores inversores institucionales. Carlos estaba en la posición que siempre había querido ocupar y habló sobre responsabilidad fiduciaria y la dolorosa necesidad de proteger a Eva de decisiones tomadas bajo la influencia de un forastero. Ricardo estaba allí como experto independiente, lo que requería una cierta reformulación creativa de su relación. La puerta se abrió. Eva entró en su silla de ruedas. Carlos había esperado esto. Lo había planeado. La silla de ruedas era, en su cálculo, la puntuación que terminaba su argumento por él. Llegó a la mesa y no dijo nada. Dejó que el silencio funcionara como siempre había sabido usarlo. Entonces Hannah colocó un expediente frente a cada miembro de la Junta simultáneamente, con la precisión de alguien que había estado preparándose para exactamente este momento. Describió la documentación médica, la nota del residente suprimida, el memorando de consulta independiente desaparecido, la cronología de las decisiones quirúrgicas, el historial de 14 años de pagos de consultoría, los documentos firmados en los que Carlos había rechazado la revisión independiente en nombre de Eva sin el conocimiento de Eva. Los describió precisa y completamente. Y cuando Ricardo comenzó a hablar, su explicación se fracturó bajo la segunda pregunta de seguimiento y luego la tercera, y un miembro de la Junta hizo una pregunta directa sobre los registros de pago, y la respuesta de Ricardo contradijo algo que había dicho 3 minutos antes. La sala lo notó. Entonces Eva se levantó. No de la silla de ruedas con facilidad. Usó los brazos de la silla y el borde de la mesa, y le costó más esfuerzo que cualquier cosa que hubiera hecho frente a otras personas en su vida adulta, y no fue ni elegante ni simple. No estaba de pie sin ayuda. Tenía una mano en el borde de la mesa, pero estaba de pie, completamente erguida, sus ojos al nivel de la sala por primera vez en 20 años. Se mantuvo de pie durante 14 segundos. La sala estaba absolutamente en silencio. Dijo, de pie, sin mirar a Carlos ni a Ricardo. Me gustaría abordar la cuestión de mi competencia. Se sentó de nuevo. No necesitó decir otra palabra por un largo momento. Los 14 segundos ya habían dicho la mayor parte. Lo que siguió en los siguientes 40 minutos fue metódico, público y, en la forma cuidadosamente probatoria de estas cosas, final. Eva presentó un aviso formal de terminación de la relación de asesoramiento médico de Ricardo, pendiente de remisión de su conducta a la Junta Médica Estatal. Anunció la remoción de Carlos Fuentes de la Junta Directiva, efectiva de inmediato, citando incumplimiento del deber fiduciario y abuso de la representación médica autorizada. Solicitó una auditoría forense formal del historial de pagos de asesoría médica. Y luego, en la voz que usaba para los anuncios que quería que fueran permanentes, describió el establecimiento del Fondo de Defensa del Paciente Fuentes, una fundación cuyo propósito sería proporcionar consulta médica independiente y apoyo legal a pacientes que tuvieran razones para creer que sus diagnósticos habían sido moldeados por factores distintos a su mejor interés clínico. Miró a la Junta. Pasaremos ahora a la revisión trimestral, dijo. Creo que vamos atrasados. Nicolás había estado arriba en el pasillo durante todo eso, esperando con Sofía y Hannah. Eso había sido correcto.
Esta era la sala de Eva, su historia para reclamar, y su presencia dentro de ella habría cambiado la composición de una manera que no la habría servido. Lo entendió sin que se lo dijeran. Se dirigía hacia el ascensor cuando escuchó su voz en el vestíbulo de abajo, proyectada hacia la prensa pero despojada de la arquitectura de la sala de juntas. No la voz de la CEO, su propia voz debajo de todo lo demás. Hay una persona a la que quiero reconocer, dijo. Un hombre llamado Nicolás Herrera, que no tenía credenciales, ni respaldo institucional, ni nada que ganar diciéndome la verdad. Me dijo la verdad de todas formas. No me arregló. No me salvó. Simplemente se negó a aceptar que yo debía seguir enterrada. Hizo una pausa. Quiero que conste en acta que a veces eso es suficiente, y a veces es todo. Él dejó de caminar. Se quedó en el pasillo y escuchó. Sofía estaba a su lado. Le apretó la mano una vez. Las semanas que siguieron fueron ordinarias en la forma en que la secuela es siempre ordinaria. La conducta de Ricardo Cuenca fue remitida a la Junta Médica Estatal y se abrió una revisión formal de su gestión de registros de pacientes durante 2 décadas. Carlos impugnó su remoción a través de los canales legales disponibles. Eva no estaba apasionada. Había aprendido, en la sala de rehabilitación, a trabajar dentro de un ritmo que no era el suyo. Estaba 3 meses en un programa de 4 veces por semana con una especialista que Chloe le había recomendado. Podía mantenerse de pie sin ayuda durante casi 1 minuto. Podía caminar con un bastón 3 pasos seguidos antes de necesitar descansar. La trayectoria estaba en movimiento. Nicolás había aceptado, después de rechazarlo 2 veces por principio, un puesto gestionando el alcance al paciente y la logística para el Fondo de Defensa del Paciente Fuentes. Era un trabajo que usaba las habilidades que realmente tenía, que importaba de una manera que su empleo anterior no había logrado, y que pagaba lo suficiente para que la aritmética de su vida se convirtiera, por primera vez en años, en algo distinto a un problema a manejar mes a mes. La escuela de Sofía tenía una muestra de invierno. Nicolás llegó 12 minutos temprano y encontró un espacio cerca de la pared izquierda donde las líneas de visión eran claras. Estaba mirando el programa cuando escuchó movimiento desde la entrada y se giró. Eva entró por la puerta del gimnasio con su bastón, moviéndose lenta y deliberadamente. Cada paso colocado con la concentración de alguien que aún está aprendiendo a confiar en su propio cuerpo después de una larga separación. No estaba en su silla de ruedas. No traía asistente. Escaneó las filas de sillas plegables con la atención cuidadosa de alguien que navega por un espacio que le es completamente nuevo y lo encuentra tentativamente manejable. Llegó hasta donde él estaba y se detuvo. Él se quedó callado un momento. El silencio entre ellos se había convertido, a lo largo de esos meses, en un lugar donde ambos podían estar sin necesidad de llenarlo. Luego ella dijo en voz baja, mientras el gimnasio se llenaba con el sonido de las familias acomodándose. No solo me cambiaste las piernas. Él la miró. Miró hacia el escenario, donde Sofía había aparecido en el lateral, escaneando la sala con la intensidad enfocada de una niña que ha memorizado el espacio como precaución. Sofía lo encontró. Lo saludó con la mano en la enorme forma sin reservas de los niños que aún no han aprendido a modular la felicidad en público. Luego vio a Eva y su rostro se abrió en el deleite sin complicaciones de una niña que simplemente se alegra de ver a alguien, sin más cálculo necesario. También saludó a Eva. Eva levantó la mano en respuesta. Un pequeño gesto. No costó nada y significó más de lo que había esperado. Se quedaron allí juntos, los 3, en un gimnasio escolar en una tarde ordinaria de invierno mientras las luces se encendían en el pequeño escenario. Nicolás no habló. Tampoco Eva. Lo que tuviera que decir encontraría su momento eventualmente, y ambos habían aprendido lo suficiente en sus diferentes y adyacentes caminos para saber que algunas cosas no necesitan ser apresuradas. El show comenzó. Sofía caminó hacia el escenario. Se paró muy erguida, como siempre lo hacía, con la postura particular de una niña que ha pasado su vida viendo a su padre mantenerse firme y ha decidido en silencio, sin que nadie se lo pidiera, hacer lo mismo. La sala aplaudió.
Nicolás sintió que Eva cambiaba su peso, acomodándose en el espacio a su lado, una mano en su bastón, sus ojos en el escenario, y en el pequeño y poco notable calor de ese momento, algo que había estado moviéndose hacia este punto durante mucho tiempo finalmente, en silencio, llegó.